Tema central de la campaña política, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Termina diagnosticando qué modelo de país y qué modelo económico plantean los aspirantes a ocupar Los Pinos. Hoy en el estudio Despierta un debate sobre dónde debe ponerse el nuevo aeropuerto, qué debe hacerse con el aeropuerto actual que se está construyendo al lado del que existe y del que está operando. Están en el estudio, y les agradezco muchísimo, Javier Jiménez Espriu, quien es ingeniero y ha sido postulado por Andrés Manuel López Obrador para ser secretario de Comunicaciones y Transportes si gana las elecciones. Y Federico Patiño Márquez, quien es director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que encabeza el nuevo proyecto que ya está echado a andar de nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Gracias a los dos. Carlos, muy buenos días. Y muy buenos días. ¿Por qué no, ingeniero Jiménez Espriu, el aeropuerto donde se está haciendo ahorita? Mire usted, nosotros decimos que sobre el nuevo aeropuerto tenemos algunas certidumbres que nos preocupan y muchas incertidumbres que nos preocupan más. Desde todos puntos de vista, desde la localización del aeropuerto y el sitio que consideramos el sitio más inconveniente de todos cuantos hay en el Valle de México. El lugar sería lo primero, ¿no? El monto de la obra, que es enorme, que es una mega obra muy cara para un país que tiene las condiciones del nuestro y en donde sentimos que la rentabilidad social del aeropuerto ha sido desbordada, del plan de financiamiento que lo consideramos complicado e indebido, en donde hay problemas de transparencia. ¿Hay corrupción? Yo no puedo calificar que haya corrupción, pero me remito a lo que dijo en algún momento, en algún artículo refiriéndose al aeropuerto, el hombre de opinión Silva Herzog Márquez, que dijo en el ecosistema de corrupción que vivimos, una obra como la del aeropuerto no debe plantearnos suspicacias, nos obliga a ser suspicaces. Y creemos que sí hay, en una obra de esta magnitud y por los antecedentes y las características de la situación actual, creemos que hay corrupción. Pero el tema de la construcción del aeropuerto, fundamentalmente, estamos planteándolo en contra del aeropuerto por otras razones de carácter físico, como los problemas hidrológicos, como las obras viales, como el impacto ambiental, como el impacto urbano y por el problema que tienen también los pueblos originarios y las comunidades indígenas que están alrededor y que han protestado ampliamente. ¿Qué dicen ustedes que están ya haciendo el nuevo aeropuerto, Federico Patiño? Mira, Carlos, este aeropuerto no es un aeropuerto de un gobierno, no es un aeropuerto de un partido, es un aeropuerto de Estado, es un aeropuerto de México para los mexicanos. Este aeropuerto, en la ubicación, se ha venido estudiando en los últimos 20 años. O sea, un aeropuerto de esta naturaleza requiere una gran cantidad de estudios. Los aeropuertos se diseñan desde el espacio y tenemos una gran cantidad de estudios de gente especializada, de ingenieros mexicanos que han participado de manera muy activa en este proyecto, que nos han apoyado, nos han auxiliado, y también organismos internacionales, Mitre, la OASI, en fin, tenemos a los mejores del mundo que han estudiado este lugar. Y se han estudiado muchos otros. Se estudió también Zumpango y se estudió la ampliación del aeropuerto de la Ciudad de México, se estudió Tizayuca, recordarás. ¿Se estudió Santa Lucía? Y por supuesto que Santa Lucía se estudió. Que es donde están planteando. Y la mejor opción siempre fue Texcoco. Fue donde se está haciendo. Exactamente. Entonces, tenemos todos los estudios aeronáuticos, por su clima, por su orientación, por su tamaño. Tenemos que diseñar aeropuertos de largo plazo, o sea, por eso las concesiones de los aeropuertos son a 50 años por grabar por otros 50 años. Son esas inversiones de muy largo plazo. Hoy tenemos un aeropuerto totalmente saturado, damos servicio a 45 millones de pasajeros, es decir, el aeropuerto de la Ciudad de México da servicio a una tercera parte de todos los pasajeros del país y a un 60% del transporte aéreo. Entonces necesitamos un aeropuerto que pueda atender esa demanda que está creciendo. Estamos creciendo a un ritmo del 10% anual. Es decir, en los últimos 5 años crecimos al 50%. Entonces, ahora, ¿por qué no en Santa Lucía? Bueno, los expertos lo han dicho. Es más, tuvimos reuniones con ellos, se les explicó, estuvo la gente de la OASI, la gente de Mitre. Hay interferencia. Y mira, aquí te traigo incluso un mapa que explica, aquí está Santa Lucía. Aquí está Santa Lucía. Santa Lucía está a 43 kilómetros del actual aeropuerto, ¿no? Primero es tener como 2 terminales a 43 kilómetros de distancia.
Los vientos corren en esta dirección, por lo regular el 80% de los vientos corren de norte a sur. Los aviones tienen que aterrizar por consecuencia de sur a norte. Y aquí tenemos una interferencia que se llama San Mateo. En San Mateo, los aviones que aterrizan en la Ciudad de México se cruzarían con los aviones que aterrizarían o despegarían. O sea, hay en riesgo de Santa que Lucía. chocaran los aviones. Sí, es como tener un cruce de dos carreteras en el aire sin semáforo. Ingeniero, ¿quiénes respaldan el proyecto que ustedes postulan para hacerlo en Santa Lucía? Porque dicen aquí, lo respalda Mitre, lo respaldan las grandes asociaciones dedicadas y especializadas al tema de la aeronáutica. ¿Quiénes respaldan el proyecto de ustedes? Pues un grupo de técnicos que van desde el subsuelo, desde la mecánica de suelos, hasta gente que tiene que ver con el espacio aéreo. Yo estoy de acuerdo con el señor Patiño en el sentido de que los aeropuertos se diseñan del área... Del cielo para arriba, del cielo para abajo, hacia perdón, la ¿no? tierra. Pero no estamos de acuerdo en la tesis que dice de que no se puede porque se cruzan los aviones. Bueno, no se cruzan los aviones, estamos hablando de una situación que se presenta en este esquema, pero que no tiene que ver con lo que puede significar otra alternativa. Miren, los ingenieros, lo he dicho en muchas ocasiones, consideramos que no existe obra de ingeniería imposible, pero sí hay obras de ingeniería incosteables. Y esta, la del nuevo aeropuerto, es una de ellas. ¿Por qué no chocarían en el aire si se da este cruce? Mitre dice que las trayectorias, los patrones de descenso y ascenso, no se cruzan, sino que se plantea una distancia, en las distancias aeronáuticas para aterrizar o para despegar, que se cruzarían, llamémosle así, a 800 pies de distancia. Pero eso estamos considerando que con las condiciones actuales y con el borde de San Mateo. Pero hay otras alternativas aeronáuticas que permiten salvar esos problemas. Y estamos nosotros... ¿Qué sería qué, por ejemplo? Otro BOR. ¿Otro qué, perdón? Otro BOR, además del de San Mateo. Otro sistema de control. Mire usted, nosotros planteamos, también como ingenieros, que si bien es cierto que se puede hacer cualquier obra, también somos conscientes de que para un problema no existe nada más una solución. Hay varias soluciones, unas tienen unas ventajas y otras. Pero la obra del actual aeropuerto, que es enorme, que es carísima, que ha incrementado sus costos, y después platicaremos, si ustedes gustan, sobre esto, está de natural, por la orientación de las pistas, para que no se crucen, está cancelando el actual aeropuerto y la base aérea de Santa Lucía. Estamos tirando a la basura, en un país como el nuestro, lo que van en las instalaciones del actual aeropuerto. Instalaciones que, por cierto, mientras ya se estaba concursando el aeropuerto Santa Lucía, estaban haciendo el hangar presidencial que costó $1,000 millones, sabiendo que lo iban a tirar 5 años después. Sobre este asunto. Mira, imagínate, suponiéndose conceder que pudieran funcionar los dos aeropuertos, que insisto, técnicamente no es viable, o sea, desde el punto de vista aeronáutico no es viable, pero supongamos que pudieran funcionar. Es como tener dos terminales a 43 kilómetros de distancia. Es decir, lo que propone el equipo de López Obrador es que el actual aeropuerto sea una terminal nacional, o sea, para vuelos nacionales, y la de Santa Lucía para vuelos internacionales. Es decir, eso es lo que dice, bueno, es lo que a nosotros nos han comentado y es más, en el libro de López Obrador así lo señala. Así se planteó en un momento, pero no es el caso. Bueno, entonces imagínate, independientemente de eso, si lo que se necesita es un solo aeropuerto. O sea, lo que dicen es alguien que viene de Mérida porque se quiere ir a Europa, aterrizaría en un aeropuerto y tendría que recorrer 43 kilómetros para irse a otro. Es que imagínate, sí, exactamente. Es decir, imagínate lo que sucedería. Una persona que va, digamos, de Los Ángeles a Oaxaca, un turista que quiere llegar a Oaxaca y viene de Los Ángeles, volaría primero a Tizayuca, luego sale del aeropuerto de Tizayuca. No sé cómo se iría al aeropuerto actual, no sé si en camión o en taxi o en automóvil, no sé cuánto tiempo le llevaría, son 43 kilómetros. Tomaría su vuelo del aeropuerto actual a Oaxaca. ¿Sabes qué va a pasar con ese turista? Ya no va a ir a Oaxaca. ¿Qué dice sobre esto, ingeniero? No, sí, efectivamente hubo un planteamiento de que un aeropuerto tuviera vocación nacional y otro internacional. No es el caso. Ambos aeropuertos... Pues originalmente sí lo había dicho así López Obrador. Sí, se había planteado hace tiempo. Pero mire usted, esto que dice dos aeropuertos, uno que está allá y otro que está acá,
es muy raro encontrar. Sí hay un par de situaciones en donde se satura, somos conscientes de que el aeropuerto está saturado y hay que darle una solución al problema aeroportuario del Valle de México. Pero eso de que vamos a hacer un aeropuerto y cancelamos el otro, eso no se da en ningún lado. En París, cuando se satura Le Bourget, hacen Orly, cuando se satura Orly, hacen Charles de Gaulle, y funcionan los tres. Y cuando un pasajero tiene que ir de Orly a Le Bourget, pues, o a Charles de Gaulle, pues toma un camión o el metro, en fin, los sistemas de transporte. O sea, en Tokio hay 2 aeropuertos, en Nueva York hay 3, o hay 16, y así sucesivamente. Entonces, eso no es un... ¿Qué dice eso? Lo ideal es tener un solo aeropuerto, un solo hub. Es decir, mira, te voy a dar un dato. El 80% de los pasajeros, según IATA, que es la organización que aglutina a todas las aerolíneas a nivel mundial, el 80% de los pasajeros seleccionan a qué aeropuerto aterrizar para conectar en función al tiempo de la conexión. Es decir, la conectividad ideal oscila en los vuelos internacionales entre 45 minutos y 1 hora. Y las conexiones nacionales entre 30 y 45 minutos. Así está diseñado nuestro aeropuerto. Es decir, es el propio pasajero el que selecciona a qué aeropuerto conectarse, va a irse. Entonces, el aeropuerto de la Ciudad de México está diseñado de esa manera, para tener un solo aeropuerto, que es lo más eficiente. Ojalá todos los países quisieran tener un solo aeropuerto, muchas veces no es posible, sobre todo por la superficie. Tiene 5,000 hectáreas. ¿Dónde tiene 5,000 hectáreas donde te caben 6 pistas? Y el aeropuerto está diseñado a largo plazo. Está diseñado por etapas. La primera etapa considera 3 pistas con una terminal para dar servicio a 70 millones de pasajeros. Prácticamente estamos duplicando la capacidad que tenemos en el actual aeropuerto. Y será el primer aeropuerto que tendría una triple operación simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder utilizar las 3 pistas al mismo tiempo. Pero para utilizar 3 pistas al mismo tiempo requerimos espacio. Necesitamos tener 1,5 kilómetros entre pistas. El actual aeropuerto tiene 2 pistas, pero tiene 330 metros de distancia entre pista y pista. Por lo tanto, no se pueden utilizar de manera simultánea. Entonces, lo que se necesita es precisamente un aeropuerto que sea muy eficiente, donde puedas conectarte. Eso es conectividad, venir de todo el mundo y salir a todo el mundo. Un par de cosas que han quedado sobre la mesa. Primero, que se hunde el nuevo aeropuerto. A ver, se han hecho, insisto, todos los estudios, tenemos al Instituto de Ingeniería del UNAM, hemos contratado a los holandeses, el Netherlands Airport Consulting, que son de los mejores, han hecho más de 400 aeropuertos a nivel internacional, en suelos incluso más complejos que este. Es decir, tenemos a los ingleses, tenemos a los mejores ingenieros que nos han venido asesorando, que han detectado y han hecho pruebas en el sitio. Es más, te voy a dar un ejemplo. A ver, el sitio, permítame, más ingeniero, el sitio del actual aeropuerto es exactamente igual al del nuevo aeropuerto. Y lleva 65 años operando. Él hizo una pregunta, Carlos. ¿Se hunde o no se hunde? ¿Se va a hundir o no se va a hundir su aeropuerto? Esa región se hunde parejo, igual que todos. Bueno. Igual que toda la zona metropolitana. Bueno, entonces se va a hundir. Y uno de los problemas que hay es no solo el polígono del aeropuerto y el tema del aeropuerto, que hoy nos dicen que tiene el mismo precio que hace 4 años que lo plantearon, que son 13.300 millones de dólares para la primera etapa. Y nos dicen que vale lo mismo, cuando antes eran 100, se inaugura, se plantea primero con 120,000 millones de pesos, pasa a 169,000 y hoy vale 250,000. ¿Por qué ha habido este aumento? ¿Por qué ha sido un punto que han... No, mire, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Digo, el construir un aeropuerto no es como construir una carretera. Los aeropuertos tienen una gran correlación o componentes de importación, es decir, hay una gran correlación con el tipo de cambio. Efectivamente, como bien dice el ingeniero, cuando se registró en la cartera de inversiones, siempre el presupuesto fueron 13.300 millones de dólares. Nada más que el tipo de cambio en el 2014 estaba a 2.70 y si lo multiplica por 13.300 te da los 169,000 millones que dice el ingeniero. Efectivamente esa era la cifra. Sin embargo, el presupuesto sigue siendo los 13.300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de importación, de equipo, de sistemas, de radares. A ver, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque en los términos de referencia que se dieron para la construcción del aeropuerto, se dijo que tuviera identidad nacional, que hubiera la mayor cantidad de los insumos nacionales, y nos dicen que hay 40,000 trabajadores. Nos dicen que hay, no sé, 3,000 camiones que entran y salen diariamente. 6,000 6,000 camiones.
Entonces, mi pregunta es, los 40,000 trabajadores, los 6,000 camiones, el basalto que compran, el tezontle que compran, ¿lo pagan en dólares? No, es decir, ha aumentado considerablemente el precio del aeropuerto. Y ya, nada más se plantea, esos megaproyectos aumentan el costo. Pero mi pregunta es esta, ¿dónde está el estudio de rentabilidad social del aeropuerto que debió haber hecho la Secretaría de Hacienda a un precio determinado y cómo está rebasado? Mire, hace poco el IMCO sacó un estudio sobre el tren Toluca-México. Y ahí dijo, bueno, se hizo un estudio y se van a autorizar 39,000 millones de pesos y ese tiene un beneficio social. Hoy ya va en 59,000, no lo terminan y ya se acabó el beneficio social. ¿Qué dicen sobre el tema del beneficio social? A ver, el beneficio social es el análisis costo-beneficio que se hizo. Todos los proyectos de infraestructura se tienen que registrar en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda con la rentabilidad social. Esta tiene una gran rentabilidad social, sobre todo porque el número de pasajeros se ha incrementado de manera considerable. Cuando se diseñó originalmente el proyecto, considerábamos una cantidad, por ejemplo, que lo íbamos a abrir con 45 millones de pasajeros. Hoy ya tiene el aeropuerto 45 millones de pasajeros. Entonces, para el 2020 estamos hablando de 50. Entonces, la rentabilidad social se ha incrementado. Incluso. Para el 1 de diciembre de este año, que es cuando... ¿Dónde está el estudio de rentabilidad social? Está en la propia Secretaría de Hacienda y se tiene que actualizar. Todos los estudios se tienen que actualizar. Bueno, ¿Por qué? Porque los proyectos van evolucionando. Quiero saber si todavía es rentable socialmente el estudio. Se lo puedo asegurar que va a ser rentable. Déjame nada más hacer una pregunta. El 1 de diciembre, que tome posesión el nuevo presidente, ¿qué va a estar listo del aeropuerto que están haciendo ya nuevo? Mira, ya tenemos las obras preliminares están concluidas. Es decir, o sea, ¿ya va a haber pistas? Pistas, estamos las dos pistas. Estamos construyendo ahorita las primeras tres. La pista 2, que está al lado izquierdo de la terminal, la pista 3, que está al lado derecho, y la pista 6, el extremo derecho. La pista 2 y la pista 3 son las más avanzadas, llevan un avance más cercano al 65%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El inicio de la pavimentación. Es decir, las pistas, el esquema de cimentación de las pistas es de precarga. Es decir, es un sistema donde estamos poniendo 2 metros de tezontle más 2 metros de basalto, se está hundiendo el tezontle y una vez que se termine de hundir el tezontle se retira el basalto y se pavimenta. Después de 9 pruebas fue la más segura, fue la mejor de todas, la que requiere menos mantenimiento y se llama precarga. Entonces, estaríamos retirando la capa del basalto a final de junio, julio. Estaríamos iniciando la pavimentación de la pista 12 y la pista 3 en agosto. Entonces, mi punto es, si finalmente en las elecciones López Obrador se alza con la victoria, ya habría prácticamente 2 pistas y muchas construcciones. No la torre de control, por ejemplo, estaría terminada. La torre de control, ¿no sería un desperdicio echarlos? ¿Qué harían con eso? No, mire, nosotros lo que dijimos, pues estamos hablando de 2 momentos diferentes. Nosotros lo que dijimos es que si López Obrador fuera electo presidente de la República el 1 de julio, el 3 o el 4, se dijo que el 2, pero luego dijo que íbamos a estar muy desvelados el 2. El 3 le pediría al presidente de la República que detuviera las inversiones, las que van de aquí, de julio a diciembre, con objeto de que hiciéramos una auditoría de todo lo que tenemos que hacer. Y me refiero a una auditoría física, una auditoría financiera, una auditoría del impacto ambiental, una auditoría del impacto urbano, en fin, todas las auditorías necesarias para tomar la decisión correcta. Se declaró en la declaración que hizo el señor Patiño con el vocero del presidente en televisión, se declaró que hoy estaban invertidos 40,000 millones de pesos. Aproximadamente 45 millones. Que para entonces habría otros 40,000 millones de pesos invertidos. Llegaremos a 70,000 a final del año. 70,000, la verdad. Y nosotros los echamos para en los 40,000. En 1 de julio serían... ¿Pero qué harían con esos 40,000? Permítame un tantito. Bueno, nosotros tenemos un concepto, porque este aeropuerto que es muy caro de construir por las condiciones del subsuelo, por un lado, y es muy caro de mantener. No tenemos datos, nosotros no tenemos datos, no sé si los tenga el señor Patiño, de cuánto sería el costo del mantenimiento de esto, porque el costo del mantenimiento va a ser altísimo. Entonces, necesitamos hacer eso y decirle, bueno, esos 40,000 millones de pesos, ¿qué significa? Pues vamos a tirar a la basura 80,000 millones o lo que usted quiera que cueste el aeropuerto actual.
Y estamos hablando de un aeropuerto de 250,000 millones de pesos, que de hecho lo que hace es duplicar la capacidad actual. No estamos hablando de un aeropuerto. Entonces, hacer las auditorías y tomar las decisiones del caso. ¿Qué dicen ustedes? Qué bueno que van a hacer las auditorías. Qué bueno que van a hacer las auditorías de todo esto. Es más, se lo exijo. Eso nos da un gran blindaje. Este es un aeropuerto, mira, desde un principio quisimos que este aeropuerto fuera un referente en materia de transparencia. Y seguimos las mejores prácticas. Tenemos un convenio. Pasan la prueba de la corrupción. Por supuesto. No, pero y si no tiene, tuviera algún, yo no conozco ningún caso de corrupción en el aeropuerto. Y si lo tengan, denúncienlo. No, espéreme tantito. Perdóneme. No, déjeme concluir nada más, ingeniero. Aquí, la parte, por ejemplo, de datos abiertos. Yo no conozco ningún proyecto en México ni en el mundo que tenga esta transparencia. Toda la información, toda la documentación está disponible. Es decir, es todo el ciclo del proyecto, no solamente los contratos, está desde el proyecto ejecutivo, los planos, todas las juntas de aclaraciones en las convocatorias. Cuando presentan las ofertas los licitantes, lo difundimos en vivo, o sea, cualquier persona lo puede ver en tiempo real lo que está sucediendo, las ofertas que están presentando. Luego, en la parte del fallo, sucede exactamente lo mismo. Publicamos el contrato, publicamos los anexos que usted me decía que no están todos los anexos. Es decir, está toda la información disponible. Una última ronda para los dos, por favor. Cierren con una posición final. Bueno, eso debió haberlo dicho antes, por si no. Oiga, ya llevamos 20 minutos. Estoy hablando de las auditorías de todos, no estoy hablando de una auditoría financiera por la corrupción o por la no corrupción. Hay muchos temas, pero estamos hablando hasta del plan financiero, que nosotros consideramos que el plan financiero planteado es ilegal. Porque se ha transformado la deuda pública, que es una deuda pública, se ha disfrazado en deuda privada. No es el caso. Y no hay vigilancia. Pues auditoría financiera. Auditoría financiera, pero una auditoría, por ejemplo, el talón de Aquiles de este proyecto es el control del agua. Va a ser un conflicto para el aeropuerto y para la ciudad el control del agua, porque se ha hecho sobre un vaso regulador, se ha cancelado ahí la Casa Colorada, que era el control, se está afectando el lago Navarcarrillo, hay una enorme cantidad de problemas que el día que haya una tormenta, ya no digamos un huracán, una tormenta, nos vamos a quedar sin aeropuerto, se va a inundar toda la zona de Ecatepec, la de Los Reyes y la Ciudad de México. Entonces tenemos, y hay muchos conflictos de interés. Y el problema financiero, no sé qué le digan los abogados, el caso está definido en la Suprema Corte de Justicia, un mecanismo financiero, en donde la naturaleza de la deuda es pública y se transforma y se le da la forma de una deuda privada. Está ya la Suprema Corte de Justicia, en un caso de Sonora, fue muy claro en ese sentido, ya lo informó. Este es para nosotros, el mecanismo de financiamiento es ilegal. Entonces, queremos hacer auditorías de todo, no auditorías de por si hay corrupción, no hay corrupción. Eso no nos toca a nosotros, eso lo verían otras gentes, como también los conflictos de interés que se dice que hay en relación con todos los terrenos adyacentes en Ecatepec y en Texcoco, que pueden ser de gentes ya muy connotadas, cuyos nombres aparecerán en su momento. Pero nuestro problema es un problema de carácter operativo, es un problema del aeropuerto, que queremos tener una solución al problema del aeropuerto de la Ciudad de México, del sistema aeroportuario del Sistema de México, y no un elefante blanco que nos va a costar mucho más dinero. No queremos echarle más dinero bueno al malo. A ver, es un problema de flujo, es decir, es un proyecto totalmente rentable. Es decir, este proyecto es autofinanciable. Hay pocos proyectos que pueden generar su propia fuente de pago, como es este proyecto. ¿No le está costando al Por supuesto que no, es más, tenemos toda... Es que bueno que van a hacer una auditoría financiera para que se dé cuenta... Déjeme explicárselo, o sea, yo le dejé hablar, ingeniero, con todo respeto. Mire, por ejemplo, ¿quién lo está pagando este aeropuerto? Los usuarios. No es una tarifa que paga aquel que no utilice el aeropuerto. Somos nosotros los usuarios y por eso la TUA, la tarifa de uso del aeropuerto que pagan los pasajeros que despegan, fue creada precisamente para eso, para la ampliación, para la modernización, para las mejoras de los aeropuertos. Es una tarifa, por eso es la tarifa de uso del aeropuerto. Y esta está creada precisamente para eso, para las ampliaciones, para la modernización de los aeropuertos. Y le doy casos. En el caso de Panamá, por ejemplo, acaban de subir la TUA para la construcción de otra pista. En el caso de París, usted lo conoce muy bien, en el caso de Charles de Gaulle, también incrementaron la TUA
para la construcción del ferrocarril que va de París al aeropuerto. Precisamente para eso es, para que los propios usuarios puedan, y yo estoy muy orgulloso del financiamiento realmente porque han sido colocaciones a muy largo plazo, en condiciones extraordinarias, históricamente hablando, a tasa fija, y tenemos el 70% ya financiado con el sector privado. Y el otro 30%, que es el accionista, que es el gobierno federal, lo está aportando con recursos del presupuesto. El 30%, es decir, 30 centavos de cada peso. 30 centavos de cada peso que también se va a recuperar. O sea, es el capital que el gobierno también va a recuperar con los sobre flujos esto del de que hay un problema de agua y que se va a inundar cuando llueve fuerte. A ver, un poco, en unos minutos más, el director general de la Conagua va a dar una conferencia de prensa en Los Pinos donde va a explicar perfectamente bien lo que está sucediendo en la parte de agua. Se lo puedo resumir, te puedo resumir, Carlos. La inversión que está haciendo Conagua es cerca de 20,000 millones de pesos. Hay 8 ríos que desembocan al lago de Texcoco. Ya terminó en un gran canal que va a recolectar el agua de esos ríos y se depositan en vasos reguladores son lagos que están en la cercanía del Nabor Carrillo, y a través de esos vasos reguladores se bombea luego al Dren General del Valle y es como se desahoga todo el flujo del agua de esa zona. Les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan acompañado esta mañana. Ahí están las dos posiciones. Hay muchos temas técnicos que de pronto para alguien que no es especialista es un poco difícil de entender, pero creo que los puntos centrales están sobre la mesa y las dos posiciones están sobre la mesa y yo les agradezco mucho su apertura para venir al programa y muy buenos días.